¿Qué es filosofía? Empecemos asumiendo que existen varias definiciones para filosofía. Esto es porque hay muchas formas de acercarnos y de pensar a la disciplina. Sin embargo, nos enfocaremos en las más concretas que te servirán para solucionar tu examen. Comencemos con la respuesta etimológica, o sea, la que se centra en el origen de la palabra. Filosofía es una palabra que deriva de los antiguos términos griegos filo y sofía. Filo hace referencia a aquello que es amado, que gusta o que es querido. Y Sofía significa sabiduría o conocimiento. Entonces, juntas en un solo término, hacen que filosofía signifique amor a la sabiduría o conocimiento. Esta es entonces nuestra primera definición, la definición etimológica. Pero aún sabiendo que filosofía es el amor al conocimiento o sabiduría, no es muy claro a qué se refiere. Suena que es una definición un tanto sentimental. Entonces necesitamos un significado más práctico. Así que deduciremos su significado desde una forma práctica. Al querer preguntarnos acerca de su naturaleza, estamos en sí haciendo filosofía. ¿Cómo? ¿Es verdad eso? Podrá sonar un tanto difícil, pero es la respuesta más fácil de todas. La filosofía es la disciplina que se pregunta por el significado de las cosas. Vaya, parafrasemos esto que te acabo de decir. La filosofía estudia el porqué de todas las cosas. ¿Te das cuenta ahora de cómo se liga con su otra definición, amor al conocimiento? Aquel que se pregunta por el significado más simple de todas las cosas es aquel que tiene amor por el conocimiento y que a su vez, por lo tanto, está practicando la disciplina filosófica. De hecho, podemos decir que una característica de la filosofía que la hace distinta a las otras disciplinas es que en el mismo ejercicio de definirla estamos practicándola. Es así, pues, que nuestra segunda definición es la siguiente. La filosofía estudia el porqué de todas las cosas. Es ahí donde estamos asumiendo su característica tan distintiva, que es que al preguntarnos sobre la naturaleza y origen de la filosofía, estamos haciendo filosofía en sí, o sea, estamos filosofando. Es por esto que Pitágoras, uno de los grandes pensadores de la antigua Grecia, diferenció al filósofo del sofós o sabio, como lo describe Cicerón en sus textos. Pon atención en esta pequeña cita. Algunos aspiran a la gloria y al premio, otros a hacer ventas o compras, pero hay un tipo de hombres que no aspiran ni a los aplausos ni a las ganancias, sino
a observar lo que se hace y cómo se hace. Esos son los filósofos. Y es que Sofos o sabio es el que posee el conocimiento, mientras que el filósofo es el que desea o busca el conocimiento. Veamos esta otra cita de Heráclito. Es menester de los amantes de la sabiduría que estén mucho y bien instruidos en la multitud de las cosas. Escucha estas preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe? Son un poco de todas esas preguntas que por siglos han estructurado el conocimiento humano, y tan necesaria ha sido la filosofía para conceptualizar, estructurar y organizar las ideas del ser humano, que se volvió una disciplina de estudio. Es por esta razón que se considera que la filosofía es la madre de todas las ciencias, pues su carácter de indagar la hizo reconocer todas las vertientes del conocimiento humano. Te pondré un ejemplo. Las leyes de la física, como la gravitación, siempre han estado activas en su naturaleza en el mundo. Sin embargo, el primer acercamiento de reconocer e indagar fue parte de la disciplina filosófica. Y pronto, cuando todos estos reconocimientos de saberes sobrepasaron un solo tema, fue como se comenzó a estructurar en distintas disciplinas. En aquellos que veían la naturaleza de los astros, o la naturaleza de las plantas, del cuerpo humano, de los sentimientos, de la sociedad, etc. ¿Te queda claro ahora? Nuestra tercera definición es: la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y esta definición tiene que ver con la antigüedad de la disciplina. Según Platón y Aristóteles, que son dos grandes filósofos griegos, la filosofía comienza por la perplejidad y el asombro del no saber, y eso impulsa a buscar el conocimiento. Distingamos que el no saber es carecer del conocimiento. A través de preguntarse hasta llegar a los fundamentos de todo, o sea, los principios más viejos y originarios de las cosas, somete a la duda a todos los conocimientos y busca debatir y argumentar todo. Todas estas definiciones juntas refieren a que la filosofía es una actitud natural del ser humano ante su existencia y la de toda su especie, o sea, su naturaleza. Ahora que sabemos cómo definirla, hablemos de lo que estudia la filosofía. Comencemos nuestro subtema. Aquel primer ser humano en la prehistoria que se descubre como manipulador del mundo a través de herramientas y de su trabajo, se da cuenta de que puede efectuar cambios en el mundo que le rodea. Por ejemplo, cazando, haciendo una vivienda o haciéndose ropa para cubrirse del frío, etc. Pero también se da cuenta de que hay otros factores en los que no puede dominar, que son incomprensibles para él, como el fuego, la lluvia, la maternidad, etc.
Es así, bajo estas dos premisas de observación, que surge el pensamiento empírico, que es el resultado de la experiencia y el pensamiento mitológico, fundado en la incapacidad de resolver las preguntas acerca del origen de ciertos fenómenos. Fue así como poco a poco el conocimiento práctico del ser humano, que se origina desde su experiencia y la explicación mitológica, comienza a independizarse de aquellos fenómenos del medio ambiente que le parecían incomprensibles, llegando a destruir sus propios mitos. Razonemos esto con el siguiente ejemplo. El fuego es observado por vez primera como un fenómeno incomprensible, generado por algún otro factor igual de incomprensible. Por ejemplo, un rayo que cae sobre un árbol, o dos piedras frotadas, o la erupción de un volcán, entre muchos otros. Para poder entender en un primer momento estos fenómenos, fue necesaria la imaginación más genuina, digamos, la de una mente en blanco llena de posibilidades. Fue así que le dieron al fuego diversas interpretaciones. El fuego como Dios, como un poder supremo, como símbolo de fortaleza, etc. Posteriormente, el ser humano, con ayuda de las herramientas, vio que podía crear fuego y preservarlo como quisiera, en grandes fogatas o en pequeñas varas iluminadas y muchas más. Es ahí donde comienza un pensamiento independiente, lejos del mito, fomentando el origen del pensamiento científico. Es así que nace la ciencia como pensamiento que intenta explicarse racionalmente lo que es la realidad. Así pues, que al cuestionarse cómo funcionan las cosas, la ciencia ha establecido condiciones para un conocimiento más sistemático y ordenado de la realidad, así como una técnica mejor fundamentada que ha llevado a manipular aspectos de la realidad en un avance tecnológico. Volviendo al ejemplo del fuego, ahora al fuego lo tenemos al alcance de un encendedor. Es entonces gracias a este avance que los pueblos antiguos se formaron una gran visión científica que los llevó a formular preguntas aún más radicales. Preguntas sobre la esencia de las cosas, lo que son en sí. Por esta razón, en el transcurso de la historia, se han llegado a tantas definiciones y conceptos de filosofía como ya lo hemos visto. También estas problemáticas y formulaciones filosóficas y otras que han ido sumándose al paso del tiempo son todas válidas, puesto que son soluciones a una cierta necesidad histórica en las que han vivido todos estos grandes pensadores. El panorama de la filosofía podremos decir que se configura de tres concepciones distintas de inteligencia e intelectualidad, en las que los filósofos de todas las épocas han trabajado y por distintas que sean sus concepciones, los han llevado a dialogar entre sí. Enlistémoslas. Número 1. La filosofía como un saber acerca de las cosas. Número 2.
la filosofía como una dirección para el mundo y la vida. Número 3, la filosofía como una forma de vida, como algo que acontece. Es así que, parafraseando a Immanuel Kant, gran filósofo precursor del idealismo alemán, se dice que no se aprende filosofía, sino se aprende a filosofar. Ahora continuaremos nuestro estudio haciendo un recuento de los pensadores más importantes de la filosofía y su tiempo histórico. Básicamente, todos los grandes filósofos han problematizado sobre los fundamentos de la realidad, sus posibilidades de conocerla, la naturaleza de los valores éticos, estéticos o morales de la vida del ser humano, entre otros. Tradicionalmente podemos identificar los siguientes ámbitos: epistemología, ontología, ética, estética y lógica. La historia del desarrollo de la filosofía en Occidente se divide en etapas históricas: filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía renacentista, filosofía moderna y filosofía contemporánea. El periodo de la filosofía antigua corresponde a la Edad Antigua y comprende la filosofía griega y romana. La filosofía antigua se divide en filosofía presocrática, filosofía clásica griega y filosofía romana. Sus principales ubicaciones geopolíticas fueron la antigua Grecia y el Imperio Romano, lo que ahora conocemos como el Mediterráneo. Los pensadores que podemos encontrar dentro de la filosofía presocrática, o también conocidos como los filósofos de la physis o física, datan desde el año 600 antes de nuestra era con Tales de Mileto, y le siguen Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Empédocles, Anaxágoras, Pitágoras y Parménides. Conocidos todos ellos por dar el paso del mito al logos, del pensamiento mitológico al pensamiento razonado y argumentado. La filosofía clásica griega y la hegemonía ateniense comienzan con Sócrates y luego Platón, que fue su alumno, posteriormente con Aristóteles, alumno de Platón. Otros contemporáneos fueron los filósofos sofistas. Luego siguió la filosofía helenística, que va desde la muerte de Alejandro Magno hasta la invasión de Macedonia por los romanos. Es en este periodo cuando Atenas pierde su hegemonía cultural, comercial y política, y las ciudades griegas pierden su independencia. Este momento de conflicto trajo un movimiento de pensamiento individualista, como lo es el escepticismo y el epicureísmo. También podemos sumar a este periodo a los estoicos y a los cínicos. Mientras que en otra línea corría el periodo de la filosofía romana o tardía, desarrollada en la antigua Roma con la ahora lengua muerta latín. Priorizaron la filosofía política, o sea, la filosofía práctica y ética, antes que la teórica, aquella que tiene que ver con la lógica y la metafísica. Algunos de los grandes pensadores de este periodo de la filosofía romana fueron Lucrecio, Cicerón, Séneca y Marco Aurelio.
La filosofía medieval corresponde al periodo histórico de la Edad Media, en donde se formará el espíritu de Occidente a través del pensamiento y de la religión judeocristiana. Es en este periodo donde encontramos a Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín. Este periodo de transición entre la Edad Antigua y la Edad Media data del siglo III al siglo VIII. También encontramos corrientes de pensamiento como el neoplatonismo y la escolástica, con pensadores tan importantes como Santo Tomás de Aquino. Y fue a la muerte de este gran teólogo, aunado al surgimiento de ideas de separar la ciencia de la religión, que se abre paso al Renacimiento, periodo histórico que comienza a finales del siglo XIV y que de igual manera abre paso al pensamiento humanista crítico. Este periodo fue avanzando en toda Europa y entre las figuras más importantes encontramos a los pensadores Nicolás Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam, Bartolomé de las Casas, Francis Bacon, Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, entre muchos más. El evento más representativo de este espíritu de progreso humano será el descubrimiento y la subsiguiente conquista del continente americano en 1492. La filosofía moderna tendrá su momento histórico en la Edad Moderna, durante el Renacimiento y la Ilustración. Una de las consecuencias más importantes del Renacimiento y en general de la crisis europea de los siglos XVI y XVII se puede ver en la elocuencia del sistema filosófico que plantea el francés René Descartes. Con él nace la filosofía moderna y da inicio a la epistemología formalmente como problema filosófico. Su principal obra es El discurso del método, en donde el llamado método cartesiano consiste en los siguientes pasos: la duda, el análisis, el examen gradual y por último la síntesis. Para Descartes y su método, lo único de lo cual la conciencia no puede dudar es de la conciencia misma. Una de sus máximas es la frase latina cogito ergo sum, que significa pienso por tanto soy, o pienso luego existo. Otros grandes filósofos de este periodo son Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, John Locke y David Hume. Cabe mencionar que el periodo del siglo XVIII, que corresponde a la época denominada como la Ilustración, se define por el empeño de extender la crítica y la guía de la razón a todos los campos de la experiencia humana. En Francia, este proceso filosófico asumió una necesidad de hacer una síntesis rápida, concreta y positiva de todos los conocimientos, materializado así en la elaboración de la primera enciclopedia. Con ella buscaron superar el prejuicio, el dogmatismo, la intolerancia y la superstición del antiguo régimen, refiriéndose a la Edad Media, que para muchos fue la etapa oscurantista de la humanidad. Entre los grandes pensadores que participaron en esta obra se encuentran Denis Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu. Esta enciclopedia consistió en un total de 28 tomos que contenían todo el conocimiento humano posible. Fue considerado en sí todo un movimiento revolucionario, pues fue un monumento a la razón, libertad y dignidad humana que inspiró a la Revolución Francesa, a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y a las distintas luchas independentistas de Iberoamérica.
El paso de la filosofía moderna a la filosofía contemporánea se dio en el siglo XIX, pues gran parte de este siglo se caracterizó por la reacción a la filosofía de Immanuel Kant, quien a finales del siglo XVIII estableció un sistema filosófico innovador que pretendía reconciliar el racionalismo y el empirismo, comenzando así la tradición del idealismo alemán, que sostuvo como principal problema que el mundo y la mente se deben entender de acuerdo a las mismas categorías. Si bien Kant trasciende etiquetas simples como idealista o materialista, podemos empezar a comprender su complejo pensamiento al reconocer su figura como un realismo constructivista, pues no podemos saber cómo son los componentes últimos de la realidad y solo podemos conjeturar sobre la manera en la que conocemos aquello que llamamos naturaleza, la que Kant define en términos como son los siguientes: al orden y regularidad que nosotros mismos introducimos en los fenómenos es a lo que llamamos naturaleza, siendo imposible hallarlos en ellos si no existiesen originalmente en nuestro espíritu. Sus obras critican el pensamiento a tal punto que se han considerado una ley de observación universal. Es también el último gran sistema de pensamiento. La epistemología kantiana se puede sintetizar en la siguiente frase: intuiciones sin conceptos son ciegas, conceptos sin intuiciones son vacías. El idealismo alemán continuó con filósofos como Johann Gottlieb Fichte, Joseph von Schelling y Georg Friedrich Hegel. Particularmente, Hegel hace un análisis de la historia como un movimiento constante que lo lleva a desarrollar el idealismo dialéctico, donde para Hegel no existen verdades ni razones absolutas, sino procesos dinámicos. Para Hegel, la esencia del mundo es el espíritu libre de lo material e independiente. Aún en situación de esclavitud, ese espíritu universal o ser no puede ser doblegado. Este espíritu o ser, para Hegel, evoluciona pasando por etapas hasta alcanzar el grado de espíritu universal. Estas etapas son razón subjetiva, razón objetiva y razón absoluta. Con el concepto de historia, Hegel empieza una nueva etapa de filosofía, una aún más crítica, que cobrará sentido con Karl Marx en el materialismo histórico y dialéctico, donde Marx concluye que la economía es la que ha dirigido el desarrollo del mundo a través del tiempo, enfocándose en los procesos materiales, donde el ser humano en vida es el que sufre las consecuencias históricas. Para él, las condiciones histórico-materiales son las que determinan el pensamiento. Por su parte, los excesos metafísicos del idealismo alemán dieron paso a un pensamiento que consideró la posibilidad de un nuevo tipo de libertad, en donde el mundo se configura por un juego inútil de imágenes y deseos, dando lugar a movimientos de ateísmo, pesimismo y la proclamación de la muerte de Dios. Entre sus principales autores están Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche y Søren Kierkegaard. Nietzsche, uno de los filósofos que se encuentran
entre este nuevo humanismo y existencialismo da cuenta en su filosofía del superhombre como aquel dueño de su destino, vida y voluntad, transmutando los valores más allá del bien y el mal, o lo que nosotros entendemos como moral. La filosofía contemporánea se encuentra en el periodo histórico actual que vivimos, también entendida como la filosofía producida por los filósofos aún vivos. Igualmente conocemos este periodo referente a su postura como filosofía postmoderna, postestructuralista, decolonial, continental, de lenguaje, teoría crítica y entre muchas subcorrientes más. Entre sus autores más importantes encontramos a Martin Heidegger con su obra Ser y Tiempo, quien fue discípulo de Edmund Husserl y un filósofo muy controversial, pues fue miembro del partido nazi. Entre los más importantes exponentes de la filosofía contemporánea encontramos a Jean-Paul Sartre como máximo representante del existencialismo y una lista larga que tiene a los siguientes autores: Emmanuel Levinas, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Gilles Deleuze, José Ortega y Gasset, Enrique Dussel, Ludwig Wittgenstein, Albert Camus, Simone de Beauvoir, Walter Benjamin, Louis Althusser, Theodor Adorno, entre muchos más.